Les voy a contar algo. Ustedes saben que la ley ómnibus famosa de diciembre del año pasado incluía, no, la ley ómnibus no, el decreto, el DNU, que también era bastante ómnibus, incluía temas laborales. Eso está cuestionado hoy en la justicia y obviamente está suspendido por la justicia. Y el gobierno encontró una manera realmente casi insólita, diría yo, de resolver este tema porque le pidió un proyecto acorde para hacer una especie de reforma de las leyes laborales a los radicales. La verdad, la génesis de cómo se le ocurre al gobierno libertario pedirle a los radicales que les haga el proyecto de ley de reforma laboral, no tengo idea, pero es posible que Alejandro Cacase, que fue diputado, pero hoy es secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, es diputado nacional, mandato cumplido, como se dice, nos lo pueda confirmar. ¿Cómo estás, Alejandro? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Bueno, me alegro. A ver, Ale, ¿vos tenés idea, digamos, cómo fue la Sí, te génesis? cuento, te Dale. cuento. Primero es como vos relatabas al comienzo, el DNU tenía una reforma laboral en su capítulo 4, título 4, que después fue suspendida por la justicia. A nosotros nos parece que es fundamental la reforma laboral, lo venimos buscando hacer desde que Alfonsín impulsó esa reforma y no tuvo los votos suficientes en el Senado. Ujú. Cuando vimos que estuvo este detenimiento por la justicia, este cuestionamiento que tiene mucho que ver con el procedimiento, y nosotros siempre creímos que estas cosas deben ser hechas por ley, en general, todo lo que dice el DNU, hay muchas cosas que estamos de acuerdo, pero creemos que deben ser sancionadas por ley. En oportunidad de estar discutiendo la vuelta de la ley base o esta nueva ley base tras lo que pasó en el verano, le planteamos al gobierno que queríamos incluir esta reforma dentro de la ley base. Y ahí es donde ellos nos plantean lo del proyecto y nosotros lo tomamos como oportunidad para darle nuestra impronta al tema. Entonces, hemos presentado este proyecto que recoge, sí, varias cosas de lo que dice el DNU o decía el DNU, pero plantea muchas otras nuevas, porque por darte un ejemplo, el DNU de Milei hablaba de este régimen de trabajadores independientes, que era básicamente dejar que trabajaran 5 trabajadores sin registrarlos. Nosotros creemos que hay que incentivar la registración, entonces establecimos una herramienta ahí de mínimo no imponible por hasta 5 trabajadores y por salario mínimo vital y Para, móvil, es decir, ahora vamos para un sí. minutito. Entonces, ya sabemos cómo empezó esto. Acto seguido, ¿quiénes fueron los encargados de redactar este proyecto de ley? Se constituyó un grupo de 15 diputados del bloque, porque hubo muchos que tenían interés con el tema, eh, que empezaron a trabajar en esto, fuimos haciendo intercambios, el Senado también un grupo de senadores radicales había presentado un proyecto, así que entramos en diálogo con ellos y se terminó haciendo como un proyecto conjunto, que fue el que se llevó este jueves a la Casa Rosada y que tuvo encabezada la delegación por los presidentes de bloque, tanto de diputados como del Senado. O Así sea, que es fueron bastante Lustó amplio la intervención que había. No, fueron... Lustó es el presidente del partido, del partido. Vichy, que es el presidente del bloque de senadores, y de Loredo, que es el presidente del bloque de diputados, Perfecto. Pero acompañados por un grupo más. tenés idea qué piensa de este proyecto? O por lo menos lo charlaron con el presidente del partido, porque digo, esto queda con el sello de UCR, ¿no? ¿Se lo dieron a leer por lo menos o no les importó? Sí, no, bueno, la opinión precisa sobre el proyecto te la puede dar él más que yo, pero él coincide en que tiene que haber una reforma laboral, tiene un proyecto propio de reforma laboral, así como muchos otros senadores y diputados del partido han presentado proyectos al respecto. Lo que busca este en particular es cómo condensar las presentaciones de distintos proyectos que diputados y senadores del partido han hecho, ¿no? Perfecto. Te hago una En pregunta cada muy... uno de esos en particular hay particularidades en cómo regular. Esto trata de reunir el consenso de la mayor parte de los diputados y Perfecto. senadores de nuestro bloque. ¿Lo hicieron pensando en el capítulo 4 del DNU o no? ¿Vos tenés manera de explicarme ahora cuál es la diferencia del proyecto de ustedes y el DNU? Sí, sí, claro, A ver, te lo contame. explico. Eh, Hay varias normas del DNU que se vuelven a tomar en el sentido de ir tanto sobre la legislación del trabajo en lo individual o el contrato de trabajo y también eh,
ir sobre lo del derecho colectivo vinculado a los sindicatos. ¿Las diferencias cuáles son? El DNU eliminaba absolutamente todo tipo de multa por la no registración y todas las leyes de empleo que las establecían. Nosotros derogamos varias de esas normas, pero dejamos subsistente una multa o un agravamiento indemnizatorio por no registración. Básicamente, Perfecto. para decirlo en 2 palabras, hay una regla general que dice que la indemnización es 1 mes por año trabajado. Y Si a si, vos te tuvieron en negro, le agregamos a eso otro mes, es decir, se agrava al 100%. Pero está tarifado en la ley, determinado todo, con la idea de reducir la litigiosidad. Por eso lo ponemos en un capítulo que es reducción de la litigiosidad, con la idea de evitar que haya incertidumbre al momento de la determinación del monto en o juicio. sea, cuando un empleador, digamos, toma un empleado, si lo tiene en negro, sabe que si lo echa dentro de 2 años, en vez de pagarle un mes por año Va a pagar el trabajado, doble va a de pagar indemnización. dos Va a pagar meses. el doble. Perfecto. Sí, exactamente. Acto, y O- calculo que pagará también retroactivamente los años de aporte, ¿no? O sea, te tuvo en blanco, te sí, tuvo sí, en sí, por negro. supuesto, por supuesto. Perfecto. Eso, Segundo tema, el eso está tema. en la ley de procedimiento fiscal, que es algo que lo colecta la FIP. ¿Sí? Perfecto. Segundo tema, la famosa historia de que en realidad haya un fondo, que no haya indemnización y que entonces al estilo de la UOCRA haya un fondo financiado, digamos, por los propios empresarios para que Sí. no haya indemnización justamente y sí haya una especie de seguro de desempleo por una cantidad determinada de meses. ¿Eso cómo queda? Lo marcamos como algo optativo a fijar según actividad y por convenio colectivo, en acuerdo Perfecto. con los representantes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque este sistema de la UOCRA funciona en la UOCRA bien, o en la construcción, porque hay una altísima rotación ahí. Y además Entonces porque son trabajos como temporarios. O sea, vos haces una obra, la claro, terminaste, bueno, ya claro, está. ¿Qué voy a hacer exacto, con el sí, obrero que me hizo la ventana, sí, digamos? ¿No? Ya terminó sí, la casa. exacto, hay algunas industrias que son similares a eso. Por ejemplo, la gastronomía también tiene mucha rotación, Sí, por trabajos lo estacional, temporarios. por lo estacional. Claro, estacional, entonces capaz que para eso funciona y lo damos como opción. Pero hay otros lugares donde hay muy baja rotación, porque por ahí alguien entra a trabajar en un comercio y se queda años y años y años y no lo despiden. Entonces también hasta los propios empresarios se quejan de ese fondo Claro. de cese Entonces, laboral, porque es dicen nos agrega optativo. un sobrecosto. En el DNU, Claro, ¿cómo era? damos la opción inclusive de que los empleadores contraten un seguro de capitalización que responda por las indemnizaciones. Porque si es muy bajita la rotación, pedirte que siempre pagues eso es como si yo te pidiera que por Claro, el que pague de seguro del más. auto pagues por un choque todo el tiempo, en vez de pagar por el riesgo de choque. Entonces damos esa opción de seguro de capitalización para que vos pagues por el riesgo por si chocaras, no como si Por si en estuvieras algún chocando todo momento el tenés tiempo. algún problema laboral, queda claro. Claro, Escúchame una claro. cosa, ¿y eso en el DNU cómo era? Era que No, eso estaba similar, eso estaba similar. Perfecto. Otra de las diferencias fuertes con el DNU, siguiendo en lo laboral individual, es que el DNU establecía este régimen de 5 trabajadores independientes, que era casi como decirle, bueno, si querés tener 5 en negro, tenelo, no hay problema, no hace falta la Claro, registración. pará, un No, minutito, déjame que le explique a la gente. Ustedes saben que una de las maneras de tomar gente en negro, pero no tan en negro, es hacerlas que se hagan monotributistas y que te facturen. ¿Está claro? Esa es una manera, ¿está? Entonces, el DNU que te decía, podés tener hasta 5 trabajadores, light, o sea, con un régimen, en fin, claro, como monotributista. eso a nuestro juicio tiene un riesgo de convertirse en una forma de precarización del empleo. Entonces lo que preferimos es que haya un costo bajo de registración. Entonces decimos, para las pymes y para los salarios más bajos, establecemos un mínimo no imponible de un salario mínimo vital y móvil. ¿Esto qué quiere decir? Que ese mismo kiosco, por ejemplo, con 5 empleados, los puede registrar sin costo para la empresa hasta el salario mínimo, solo paga por el excedente las contribuciones patronales, no las paga por los primeros 5, pero nos aseguramos que esos 5 trabajadores estén registrados, tengan aportes jubilatorios, tengan obra social y todo. Perfecto. Entonces atendemos a la preocupación de las pymes, pero resguardamos también los derechos Pero del ¿y qué pasa trabajador. con ese trabajador? Porque el gran problema que tiene, bueno, lo que pasa es que si te facturas más o menos lo mismo, pero digamos, el gran problema que tienen muchas pymes justamente es el tema del juicio laboral posterior, ¿no? Claro, pero acá no tendría costo de registración la pyme por la contribución patronal
y solo cuando el salario pasa de salario mínimo o pasa de 5 empleados a tener 6, 7, 10, estaría pagando por esos excedentes. Y por último, ¿qué pasa con... Claro, ¿y qué Sí. pasa con el tema educativo, que era uno de los grandes, digamos así, banderas que llevaba Sí. Milei con su DNU, diciendo que en realidad los maestros no tenían derecho a parar aunque les paguen una miseria? Claro, acá lo buscamos resolver de una manera más equilibrada, donde entendemos que hay un derecho a la educación que asegurar, pero también hay un derecho de huelga que los docentes tienen. Entonces, lo hacemos de forma incremental. ¿Qué significa esto? Todos los establecimientos educativos deben estar abiertos, todos los servicios de alimentación escolar, que es muy importante Todo eso que vos socialmente, estás deben diciendo estar hoy se abiertos. cumple. O sea, eso no es nada nuevo. Tanto están abiertos No, los claro, colegios como dan de comer. Lo dieron hasta en la sí, pandemia. Te digo porque sí, quizás no pero sabés, pero para que lo sepas, digamos. no, bueno, sí lo sé, Nancy, no creas que somos ignorantes los No, no, obvio diputados. que no. Te digo porque lo mostrás como algo Lo que nuevo. te digo es que lo que No, te te estoy, me explico porque, pediste que te Alejandro, para compare con que... el DNU, Sí, me pediste que te sí. compare con el DNU, entonces te decía, en el DNU había 75% directo de presencialidad de los docentes y no docentes, acá lo hacemos de una manera incremental. 30% el primer día, si el conflicto se extiende a 48 horas, se extiende ahí a 50%, y si se extiende más de 5 días, ahí sí se cumple el 75%. Entonces permite de manera incremental ir regulando eso y garantizando también el derecho de huelga de los docentes. Queda clarísimo, o sea, el derecho de huelga se mantiene dentro, digamos, claro, al lado de lo que proponía Milei, esto parece, digamos así, mucho mejor. Decime una cosa, Alejandro, me dijiste que lo charlaron un montón entre todos los radicales que vienen desde Alfonsín tratando de hacer una reforma laboral en Argentina y los sindicalistas malos, como siempre, no los dejan. Decime algo, ¿qué...? Era para que te rieras. No sé si malos, lo que pasa es que hacen los sindicalistas. Pero por eso, hacen, hablaste con... contribuciones forzosas sobre los trabajadores y eso es lo que no compartimos. Bueno, pero te hago una Entonces, pregunta. ¿Hablaron con los peronistas? ¿Hablaron con justamente los líderes sindicales? Porque vos sabés que en los últimos tiempos, de hecho ellos estuvieron la semana pasada también, la CGT estuvo en el Congreso, en el gobierno, y yo tengo entendido, los escucho, digamos, no los escucho tan renuentes a hacer una reforma laboral siempre y cuando se mantengan, digamos, determinados derechos que me parece que son básicos, ¿no? Porque viste qué pasa, viste que Milei llega, dice, ay, libero todo, libera los precios de la cuota de salud prepaga, y después se da cuenta que los empresarios son malos, dice, ay, se cartelizaron. Claro, pero ellos se oponen a cambiar el financiamiento de los sindicatos y acá está el problema. Porque lo que nosotros no estamos de acuerdo es que ellos metan contribuciones forzosas para los trabajadores. Y hoy con la legislación actual, las cuotas solidarias permiten que en un convenio colectivo el sindicato mete una contribución y se la cobra a la fuerza a los trabajadores, inclusive los que no son afiliados con el sindicato. Y nosotros estamos en contra de esa obligatoriedad. Es parte de nuestro proyecto, no era parte del DNU, pero sí es parte de nuestro proyecto el cambio en eso, y es lo que ha generado ahora en estos días la crítica de la CGT, pero nosotros estamos totalmente dispuestos a dar la discusión y darla en el Congreso de frente al peronismo. ¿Cómo sigue ahora? O sea, ustedes le llevaron el discutir. proyecto al gobierno y el gobierno ahora lo toma como propio y lo baja al Congreso, ¿o ustedes lo presentan? No, nosotros lo presentamos en el Congreso, tiene ingreso formal por mesa de entrada y es girado a las comisiones. Lo que hicimos es ir al gobierno el jueves a presentarle ese mismo proyecto porque habíamos quedado con ese compromiso, como te decía, de que se discutiera junto con la ley base. ¿Con quién estuvieron hablando? Con el jefe de gabinete Nicolás Pose el jueves, y el lunes habíamos estado también con el ministro del Interior. Perfecto. Alejandro Cacase es el secretario parlamentario de Unión Cívica Radical. La idea era conocer, digamos, este proyecto de ley que parece que empieza a avanzar y que tiene que ver con las reformas laborales. Muchísimas gracias. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Nancy Pasos. En Radio 10. Radio 10. Siempre noticias.
2 de la tarde en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimas. Reiteramos, evacuaron el vuelo donde viajaba el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Ocurrió en el aeropuerto de Trelew. Los pasajeros que estaban embarcando con destino a Buenos Aires fueron evacuados de inmediato. Se activó un protocolo porque detectaron un bulto raro en un equipaje sin declarar e intervino la división de explosivos. Franco Armani seguirá en River. Acordó la renovación de su contrato hasta diciembre de 2026. La idea del arquero campeón del mundo y de la Libertadores en Madrid es finalizar su carrera en el Millonario. La firma y posterior anuncio se realizará mañana en el Monumental. Nuevo acto contra los despidos de trabajadores estatales. Esta vez en la Biblioteca Nacional. Trabajadores de la Biblioteca Nacional realizan un acto en defensa del organismo y en rechazo a los 120 despidos que se registraron en las últimas semanas. Denuncian que estos despidos afectan el funcionamiento de la biblioteca en tareas esenciales. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, se encuentra presente acercando su solidaridad. Acá estoy en nombre de todas las madres, de Leña Fundadores, de la mesa de organismos, repudiando estos despidos que lamentablemente día a día son más. Y por supuesto, repudiando este gobierno con este iracundo presidente que tenemos. Pero ¿sabés qué? Perdimos una elección, pero no nos han vencido. Martín Paray, Radio 10, Siempre Noticias. Tránsito. Choque en General Paz, altura Constituyente, sentido Lugones. Corte de Avenida Belgrano y Balcarce por operativo de bomberos. Avenida Triunvirato y Avenida de los Incas tiene reducción de calzada por incidente vial. Juan B. Justo con demoras entre Avenida San Martín y Martín Rodríguez por obras en el Metrobús. En Buenos Aires y alrededores, 19 grados 8 décimas la temperatura, 87% la humedad. Más información en radio10.com.ar. Radio 10, siempre noticias. Seguinos en X. Somos @Radio 10. Valvoline, The Original Motor Oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje, y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años, creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano, Valvoline. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal Compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. ¿Y si por una vez en la vida dijeras todo, absolutamente todo? Santander American Express presenta a Mercedes Morán e Imanol Arias, juntos por primera vez en Mejor No Decirlo. Una comedia deliciosa, ideal para los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo. Mejor No Decirlo. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tu punto Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 31 del 12 de 2024. Más información en santander.com.ar. Todas las mañanas en Radio 10 vivís una hora de pura información. Siempre noticias. El informativo de Radio 10 con todo lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. Siempre noticias. De lunes a viernes de 5 a 6. Con la conducción de Marcelo Pérez Fantoni. Siempre noticias. Siempre noticias. En Radio 10.